Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en este webinar titulado Regulaciones de IMSS e Infonavit para plataformas digitales, transmitido en vivo a través de Zoom y de nuestro canal de YouTube de Incomex TV. Mi nombre es Alberto Serrano, soy ejecutivo del Grupo Vitel y es un placer estar aquí con ustedes. Quiero extender un agradecimiento muy especial a los aliados de Ventuc y a Robles Ulloa, asesores y contadores de nómina y capital humano, por sumarse a esta importante jornada de capacitación. Como contexto, el pasado 24 de diciembre de 2024 se publicó la reforma que reconoce los derechos laborales y busca garantizar el acceso a la seguridad social para las personas que laboran en plataformas digitales. En ese sentido, el 1 de julio iniciaron las pruebas piloto para incorporar a estos trabajadores al Seguro Social y al Infonavit. Este cambio representa un avance significativo en materia de derechos laborales en México, y para analizarlo con mayor profundidad tenemos el gusto de contar con la presencia de la contadora pública certificada Norma Robles Ulloa, directora de Robles Ulloa, asesores y contadores de nómina y capital humano. Antes de ceder la palabra, les recordamos que al finalizar la ponencia contaremos con un espacio para preguntas y respuestas. Pueden enviar sus dudas a través del botón de Q&A en la parte inferior de la ventana de Zoom o bien en la sección de comentarios de la transmisión de YouTube. Desde el 1 de julio de 2025 dio inicio el programa piloto del Seguro Social Infonavit para incorporar a más de 650,000 trabajadores de plataformas digitales como repartidores y conductores, con el objetivo de garantizar su acceso a seguridad social y vivienda. Aunque representa un avance significativo en materia de derechos laborales, esta reforma enfrenta retos importantes: la definición de la relación laboral, el cálculo de ingresos variables para la base de cotización, el cumplimiento voluntario por parte de las plataformas y la fiscalización de operaciones digitales descentralizadas. Además, se requiere una coordinación eficiente entre instituciones y un sistema flexible que adapte a trabajadores con esquemas diversos. Para conocer a fondo los alcances de esta reforma y los desafíos que representa, damos la bienvenida nuevamente a la contadora pública certificada Norma Robles Ulloa. Adelante, Norma, con este tema tan importante y bienvenida. Hola, hola, buenas tardes. Pues efectivamente estamos con este tema que pues toda la regulación de las plataformas iniciales empieza con el SAT, allá anteriormente, y después viene con la Ley Federal del Trabajo que se publica ahí las normas y regulaciones que deberán de seguir en temas laborales en diciembre, como ya lo comentó Alberto. Y bueno, vamos a platicar así de los aspectos generales de esta reforma laboral, recordarlos porque creo que es un tema que poco se ha tratado. Y ya finalmente aterrizaremos con los temas de Seguro Social y de Infonavit, que hay que recordar que es una prueba piloto. Eh, También hay que tener como antecedentes que ya en otros países se ha tratado de incorporar a estas personas que prestan servicios a través de plataformas digitales, tratarlos de incorporar a la seguridad social. Y bueno, hay una pues negativa por parte tanto del prestador del servicio, la persona que hace la labor de prestar el servicio, igual de las empresas. Entonces, México pues no ha sido la excepción. Vimos en días pasados por ahí algunas manifestaciones en torno a esta reforma, que ahorita vamos a ver cuáles son los temas así puntuales que tienen que ver, que hacen un poco cuestionable la reforma. Eh, Esta reforma laboral se publicó en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2024. Sin embargo, se dio un plazo de 180 días para que entrara en vigor, los cuales se cumplieron el 22 de junio de este año, del mes pasado. ¿Cuál es el tema? Bueno, que se le quiere dar el tratamiento de un trabajador a la persona que finalmente presta el servicio dentro de una plataforma digital. Y también la duda es, oye, ¿qué plataformas digitales son las que se encuentran reguladas en este formato? Las disposiciones laborales no lo establecen. Sin embargo, vamos a ver después en Seguro Social cómo a través
de su clasificación para efectos de riesgos de trabajo, concluimos qué tipo de plataformas son las que por lo pronto se van a regular. No hay que dejar por un lado el concepto de lo que es trabajador. En los términos de la Ley Federal del Trabajo, un trabajador es aquella persona física que presta a otra, ya sea persona física o moral, un trabajo personal subordinado. Y hablamos de que es un trabajo personal porque no se puede delegar a otra persona. Un trabajador es quien de manera individual lo presta sin posibilidad de que algún auxiliar, alguna persona distinta preste el trabajo. Y subordinada, bueno, porque la subordinación se da cuando hay un poder de mando y un deber de obediencia, es decir, yo te giro las instrucciones y tú las debes de seguir. Dentro de la subordinación hay algunos parámetros que se utilizan para saber si hay una subordinación, como lo puede ser, oye, yo te indico un horario, yo te doy los instrumentos de trabajo, yo te digo cómo realizar la tarea, etcétera. Y entonces, bajo este concepto de la Ley Federal del Trabajo, de lo que es un trabajador, pues vemos y lo podemos encuadrar perfectamente. Es una persona, un trabajador es una persona física que ella misma presta un trabajo o un servicio, pero tiene que haber un poder de mando y obediencia para que se considere trabajador. En esta reforma que se publica en el Diario Oficial en diciembre de 2024, se abre un capítulo que es el capítulo 9 bis, exclusivamente para los trabajadores de plataformas digitales. Y dentro de las reformas laborales es importante comentar que la reforma laboral no es un plan piloto, es una reforma que se hace a la ley y que deben ya de estar respetando y estar cumpliendo los patrones que se consideren en este caso de los trabajadores de plataformas digitales. ¿Qué se considera trabajadores de plataformas digitales para efectos laborales? Primero, pues es que sí hay una relación laboral subordinada, independientemente del artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, porque, bueno, las características de este trabajo en plataformas digitales es que es una relación laboral subordinada. Para el desempeño de las actividades, se requiere que la misma persona física preste el servicio y sea remunerado este trabajo que presta la persona física. Las actividades son gestionadas a través de una plataforma digital, es decir, no hay un contacto directo entre el patrón, entre el supuesto patrón y el trabajador de plataforma digital, sino que todo es a través de la plataforma digital. Y lo establece esta reforma que la subordinación, a diferencia de los trabajadores normales, la subordinación, que es el poder de mando y el deber de obediencia, se ejerce a través a través del uso de las tecnologías de información y comunicación. Y entonces, este esquema de la subordinación, que es un tanto distinto a cualquier trabajador, nos especifica que se activa a través de las tecnologías de información. El tema, lo que hace diferente a estos trabajadores de plataformas digitales es que las herramientas de trabajo, pues las pone el propio trabajador, es decir, por ejemplo, en el caso de los servicios de transporte, de mensajería, etcétera, pues es el propio trabajador quien pone su carro, su automóvil y demás. Y entonces también el trabajador tiene la libertad de trabajar en los horarios que él decida, puesto que se conecta y se desconecta acorde
a lo que el propio trabajador decida. Entonces, como que hay un poder de mando y un deber de obediencia enfocado a la actividad que se va a realizar, más no a otros elementos que estamos acostumbrados a ver en una relación de trabajo, como lo es el horario, ¿no? Estamos acostumbrados a que un trabajador labora de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En este caso, no, el trabajador tiene la libertad de conectarse y desconectarse, trabajar 1 hora, 3 horas, 5 horas, conforme lo vaya decidiendo el propio trabajador. La persona trabajadora de plataformas digitales es para que se entre en este esquema, en este capítulo de la Ley Federal del Trabajo, deberá ser ella quien preste los servicios personales. Y obviamente habrá una remuneración y habrá una subordinación, porque la que le da las indicaciones de cumplir, la forma de cumplir o qué es lo que va a hacer, pues es finalmente el patrón o la empresa que se dedica a administrar estas plataformas. Eh, la subordinación, o bueno, se entiende que la persona trabajadora de la plataforma digital está bajo el mando y supervisión de la persona física o moral que ofrece los servicios a través de estas plataformas digitales. Para que se pueda considerar trabajadora de plataformas digitales, es necesario que se genere un ingreso neto mensual equivalente a por lo menos un salario mínimo de la Ciudad de México, que más o menos anda como en 8,300 pesos. Si multiplicamos el salario mínimo del perdón, el salario mínimo de la zona que no es fronteriza, lo multiplicamos por 30,4, nos da un promedio de 8,364 pesos. La ley federal del trabajo no define qué es un ingreso neto mensual. El concepto y cómo calcularlo lo va a establecer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de reglas generales, pero en términos generales, si no cumples con este ingreso mínimo, pues no vas a ser considerada como trabajadora y no entras a estas reglas. Para los que reciban un ingreso menor del salario, del ingreso neto mensual mínimo requerido, es decir, menos de 8,300 pesos, se va a considerar como un trabajador independiente, y ahorita vamos a ver las reglas que pueden seguir estas personas. Se deja de ser persona trabajadora de plataformas digitales, o se entiende que se da por terminada la relación laboral cuando esta persona tenga o deje de tener actividad por un periodo consecutivo de 30 días naturales en un periodo. Y bueno, a partir del día 31 se considera que se termina la relación laboral. El trabajo en plataformas digitales lo define y le da algunas características la reforma laboral. Y primero establece, a diferencia del trabajo normal que estamos acostumbrados a escuchar la definición, que es que tiene un horario, que tiene que ser en una jornada diaria de X número de horas más una jornada semanal, etcétera. En este caso, las características del trabajo en plataformas digitales es que es flexible y es discontinuo. Flexible porque, bueno, el trabajador va a tener la libertad de conectarse y desconectarse cuando lo considere conveniente, y discontinuo porque puede ser un día que se conecte, otro día no, 3 días se conecta consecutivos, deja 3 días sin conectarse, etcétera, ¿no? ¿Y cómo vamos a medir la relación laboral, o cómo vamos a contar la existencia de la relación laboral? Bueno, la Ley Federal del Trabajo establece que la relación laboral se va a medir por el tiempo efectivamente laborado o conectado. Es decir, me conecto para el inicio de la prestación de los servicios. A partir de ahí inicia la relación laboral. Cuando te conectas, perdón, cuando te desconectas,
eh, no termina la relación laboral, pero ese lapso que duró la conexión se considera el efectivamente elaborado para propósitos laborales. Eh, y como ya lo comentamos, pues el tiempo de trabajo va a ser definido por la persona trabajadora y ésta tendrá la completa libertad para determinar sus horarios sin que sea fijo y pudiendo conectarse y desconectarse cuando así lo requiera. Sí es importante comentar que en este tipo de trabajos sí tiene que haber un contrato que se deba de tener en físico, en donde se van a establecer los términos y condiciones de la prestación del servicio y no necesariamente tendrá que ser firmado con firma autógrafa, sino que se va a poder firmar a través de los medios digitales. El modelo del contrato tendrá que ser autorizado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, aquí viene una complejidad porque, bueno, las plataformas digitales tendrán que tener los contratos laborales de cada una de las personas que prestan servicio. El ingreso en las plataformas digitales, ¿cómo se va a medir? Primero, pues el salario. Estamos acostumbrados a que pagamos un salario por hora perdón, un salario por día. Tenemos una cuota por hora y ese salario se le calculan el día de descanso proporcional, vacaciones, aguinaldo, horas extras, etcétera. En el caso de plataformas digitales, el ingreso que recibe el trabajador por la tarea que hizo, el servicio o lo que prestó, eso se estipula que ya incluye su parte proporcional de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y horas extras. Es decir, si yo solicito un viaje, por ejemplo, en Didi o en Uber, y el ingreso que que más bien el costo del viaje salió en 120 pesos, bueno, eso ya incluye estos pagos proporcionales que corresponden. Y ya no la empresa que controla o la empresa que de alguna manera es la que es el patrón, pues de alguna manera queda exenta del pago de estas prestaciones porque se entiende que dentro de los servicios que él recibe por las tareas que presta, pues que el trabajador presta, pues ya incluyen estas prestaciones de ley. ¿Hay pago de PTU? Sí, sí la hay. Y esto de alguna forma, pues sí, en mi caso, pues sí causó sorpresa, ¿no? De que sí, Ah, nos quedamos congelados ahorita con Norma, pero ahorita en cuanto regrese. sí tuvieran derecho a la Norma, PTU ahora. Norma, te quedaste Man, congelada en la primera parte de la pantalla de la presentación de esa slide. a ver, ¿ya? Sí, no, la PTU que estaba, que sorprendieron en base a que sí estaba. Ah, ok, Ahí te muy quedaste. bien. Entonces, les comentaba que si hay un pago de PTU, sí se genera una PTU siempre y cuando el trabajador tenga más de 288 horas laboradas de tiempo efectivo laborado. Es decir, desde que yo me conecto para prestar un servicio y cuando apago la conexión para ya no prestar más servicios, para ya no estar recibiendo más eh, eh, opciones de viajes que tenga que hacer, ¿no? En el caso de prestadoras de transporte. Se establece una serie de obligaciones que no me voy a detener a ver cada una de ellas. Las principales es que el patrón es el que deberá de establecer los mecanismos necesarios para llevar el registro de las horas trabajadas y tiempos de espera. Es decir, la empresa que de alguna manera contrata a las personas trabajadoras
de plataformas digitales va a tener que establecer los controles necesarios para poder determinar el tiempo efectivamente elaborado por cada uno de sus colaboradores. Tiene que emitir recibos de los pagos realizados de manera semanal, y una de las obligaciones es inscribir a las personas en el Seguro Social y en el Infonavit. Independientemente de que las reglas que ahorita conocemos sean un plan piloto, pues la obligación ya está en la ley del Seguro Social. Si las reglas que se establecieron ahorita, que las vamos a ver más adelante, no funcionan, habrá que tener otros mecanismos porque la obligación laboral ya existe. Entonces, no es de que, es que ese plan piloto para efectos de Seguro Social o Infonavit no funcionaron, ya no tengo la obligación. No, habrá que buscar otros esquemas para que se puedan cumplir estas obligaciones laborales de inscribir a los trabajadores en el Seguro Social y en el Infonavit. En términos generales, esa es la regulación en materia laboral. El Seguro Social también saca las reglas derivado de que, bueno, hay una disposición ahí que establece que el Seguro Social deberá establecer estas reglas. Se establece que es una prueba piloto de incorporación al Seguro Social de estas personas trabajadoras en plataformas digitales y se establece un periodo de revisión de estas reglas para ver qué tal funcionaron y si no funcionaron, pues ver qué se va a hacer, ¿no? Porque la obligación laboral, insisto, ya está de inscribir a sus trabajadores. Las obligaciones en materia de las obligaciones patronales para las empresas de plataformas digitales, las reglas lo establecen. Oye, ¿quieres cumplir con tus obligaciones que están establecidas en la Ley Federal del Trabajo? Bueno, te puedes ir conforme a la regla general que existe, o puedes optar por las reglas de carácter general, que son las que vamos a ver ahorita. Las del régimen obligatorio, pues ya las conocemos, hay que inscribir a tu trabajador dentro de un plazo de 5 días hábiles, presentar las modificaciones de salario que en su caso correspondan, independientemente del ingreso que generen, pues hay que registrar al trabajador. Hay que determinar ingresos fijos, ingresos variables, estar presentando modificaciones de salario cada bimestre. Ese es el régimen obligatorio. Si no quieres entrar a este esquema, a esa obligatoriedad, a ese esquema un tanto, vamos a llamarle complicado para las empresas de plataformas digitales, entonces puedes optar por las reglas de carácter general. ¿Cuáles son estas reglas de carácter general? Pues ahorita las vamos a ver. Primero, la obligación de darse de alta ante el Seguro Social, esa no cambia, o sea, el patrón o la empresa de la plataforma digital tiene que obtener su registro. Como todos sabemos, estas plataformas digitales, pues finalmente es una empresa internacional, en México es una empresa a nivel nacional, y entonces le dan la opción de generar un solo registro patronal a nivel nacional o, en su caso, obtener un registro patronal por cada unidad de operación administrativa del Seguro Social o de cada estado. Entonces, vemos cómo se les da esa facilidad de tener más de un registro patronal dividido en cada entidad en la que operen estas empresas de plataformas digitales. Entiendo que si lo concentran en un solo registro patronal, pues va a ser un tanto complicado por el volumen de trabajadores que se tienen y la mecánica que se va a seguir para su cumplimiento en cuanto al pago de cuotas. Y aquí viene que se establece la clasificación para el seguro de riesgos de trabajo, y en función a esta clasificación es que entonces concluimos a qué tipo de plataforma digital va dirigido este plan piloto y esta reforma laboral que
se publicó en diciembre del 2024. Se dice que las empresas que soliciten su registro patronal pues deberán de clasificarse para efectos del seguro de riesgos de trabajo en la división económica 7, que es de transporte y comunicaciones, y entonces automáticamente pensamos en dos, ¿no? En Uber y en Didi, y a otra que pudiera haber adicional, pero las más comunes son estas, entonces están dirigidas a ese tipo de plataforma, dejan fuera, por ejemplo, a lo que es el servicio de alojamiento, que es el Airbnb, y otra que pudiera existir. Y básicamente está enfocado estas reglas de plataformas digitales a los servicios de transporte. Y te dice que te tienes que clasificar ya sea en la fracción 711, que es transporte de pasajeros, y la 755, que es todos aquellos servicios de transporte, de mensajería y paquetería, viajes turísticas, etcétera. Entonces tendré que clasificarme en estas dos fracciones. ¿Cuál es la clase? Pues es la clase 4, que es una de las, dentro del rango de la peligrosidad para efectos de seguro social, pues es una de las más altas en la clase 5, en este caso están clasificadas en la clase 4. Entonces, ya concretamos que esta reforma únicamente está enfocada a las empresas o plataformas digitales dedicadas al transporte de pasajeros o de mensajería. ¿Cómo vamos a pagar, cómo vamos a inscribir a los trabajadores y cómo vamos a pagar las cuotas? Pareciera un procedimiento sencillo, pero creo que va a ser algo complicado. La reforma entró en vigor en julio y entonces se tienen 5 días naturales para presentar las altas de todos los trabajadores que tengamos en plataformas digitales con un salario mínimo general de la Ciudad de México, un ingreso neto mensual de la Ciudad de México, en donde aquí voy a dar de alta a todos independientemente del ingreso que vayan a generar o que generen, porque todavía no conozco qué ingreso van a generar, pero yo tengo que darlos de alta absolutamente a todos y los voy a dar de alta con el ingreso mínimo que se requiere para ser trabajador de plataforma digital, que es un salario mínimo de la Ciudad de México, que es el estimado que platicábamos de 8,360 pesos. Una vez que concluye el mes, se le van a dar 5 días naturales al patrón, a la plataforma digital, para que hagan los ajustes necesarios en el ingreso de los trabajadores y el ajuste de quienes no cumplieron o no alcanzaron el ingreso de un salario mínimo general. Entonces, dentro de estos 5 días naturales, y ojo, a diferencia de un patrón normal, los avisos se presentan dentro de los 5 días hábiles siguientes al mes, dentro de los 5 días hábiles siguientes al supuesto que se está presentando. En este caso, se les dan 5 días naturales para, primero, presentar las bajas de quienes no alcanzaron un salario mínimo y se convierten, ya no son trabajadores de plataformas digitales, sino se consideran personas trabajadoras independientes. Y ese es un concepto que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, todos aquellos que no reunieron el requisito de tener un ingreso equivalente a un salario mínimo de la Ciudad de México, los tengo que dar de baja en esos 5 días naturales. Y aquellos que tuvieron un ingreso mayor a un salario mínimo, pues tendría que presentarse la modificación de salario para incrementar el salario que en su caso haya obtenido la persona trabajadora. Y también, pues presentar las nuevas altas de los trabajadores que ingresen en el mes que corresponda. Entonces, estos 5 días naturales sirven para, de alguna manera, ajustar los avisos afiliatorios que correspondan, bajas, modificaciones de salario y nuevas altas. ¿Cómo se determina el salario base de cotización? Les comentaba, es
tiene que ser, primero, la característica es que tiene que ser un salario mínimo general superior a la Ciudad de México, pero para cotizar en materia de seguro social, pues es el ingreso neto mensual que les comentaba, que es un concepto que define la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dividido entre los días de calendario de mes. No se van a día, no, perdón, no se van a tiempo efectivamente elaborado, sino simplemente es ingreso que obtuve entre los días del calendario de mes y eso me va a dar el salario base de cotización. Cuando se hagan estos ajustes dentro de los días naturales, dentro de los 5 días naturales del mes siguiente, donde yo ya tengo la obligación de pagar las cuotas, el Seguro Social con todos estos ajustes que recibió me va a mandar el día 10 de cada mes una propuesta de pago de cuotas obrero-patronales. Y bueno, en este día 10 el Seguro Social ya debió de haber considerado todos los avisos que yo le presenté. Tiene del día 6 al día 10 para generar las liquidaciones propuestas para su pago. Y bueno, una vez que me mandan la propuesta de pago, yo tengo hasta el día 17 de cada mes para el pago de las cuotas obrero patronales. En el caso del pago de bueno, en estos plazos, por ejemplo, los 5 días, las reglas establecen que son días naturales. El día 10 no es un plazo de 10 días, es el día 10 de cada mes. El Seguro Social me va a mandar la liquidación propuesta para el pago de las cuotas. Habrá que ver qué pasa cuando es fin de semana, pero y también me dice que el día 17 es el plazo para pago de cuotas. En el caso del día de los 5 días ya sabemos que son naturales. En el caso del día 10 y en el caso del día 17, que es el plazo para pagos, no establece alguna regla que qué pasa si es fin de semana, si es día hábil, si no es día hábil, etcétera. Pero bueno, entendemos que aplicamos obligatoriamente código fiscal y entonces nos vamos al día hábil siguiente en ambos casos. Las reglas no establecen qué pasa si la propuesta que me manda el Seguro Social no es, o no es la adecuada, es decir, contiene errores, no se establece, sin embargo, acorde a la ley, cuando el Seguro Social me envía una propuesta, pues es sujeta de corrección y tengo que hacer las aclaraciones administrativas que corresponda y hacer el pago que en su caso el patrón decida con los ajustes que se generaron después del día 10. Se tiene del día 10 al 17 para que esta propuesta pueda modificarse y ajustarse a lo que los avisos a los avisos que fueron presentados por el patrón. Este es en términos generales la forma de pago de las cuotas y cómo voy a presentar los avisos de los avisos afiliatorios. Y bueno, ya salió el SUA, la versión que va a atender esta necesidad de los patrones de las plataformas digitales, es la versión 3.6.6, en donde, bueno, en teoría ya incluyen lo que se tenga que, lo que se tuvo que ajustar en el SUA para poderle dar cumplimiento a las disposiciones de los patrones de las plataformas digitales. No he tenido yo la oportunidad de hacer pruebas con este SUA, inclusive la forma en que se van a aceptar los avisos afiliatorios, también hay algunos cuestionamientos, porque por ejemplo, en un patrón normal que no sea de plataformas digitales, tú ingresas un trabajador el día 1 de julio y si el trabajador nunca se presentó a laborar, no lo puedes dar de baja el 1 de julio, lo tienes que dar de baja el 2 de julio. Es decir, hay un día que siempre cotizas
y el día de la baja se cotiza, o sea, no es un día, no puedes meter ausencias, el día de la baja se cotiza y no puedes meter un movimiento de baja cuando ya hay un ingreso de movimiento de alta en cualquier trabajador. En el caso de las plataformas digitales, pues la regla lo establece. Oye, si ese trabajador no cumplió con el ingreso mínimo, pues lo vas a dar de baja y se entiende que se va a dar de baja y no va a cotizar ningún día. Entonces habrá que ver si yo no tuve comento, no tuve la oportunidad de revisar el sistema. Habrá que ver si me va a aceptar una baja el mismo día en que lo di de alta. Y además, como todavía no ha pasado un mes en el que en el que los patrones de plataformas digitales hagan los ajustes que en su caso corresponda a los avisos afiliatorios, quién sabe si me va a aceptar una baja el mismo día que presenté la alta, si me va, como también tengo que ajustar los salarios, es decir, si yo di de alta a un trabajador el 1 de julio con el ingreso mínimo que se requiere, que son los 8,000 pesos y tantos, pero al final de cuentas el trabajador obtuvo un ingreso más, tengo que presentar una modificación de salario el 1 de julio. Un patrón normal no puede presentar movimientos afiliatorios con la misma fecha. Habrá que ver y entiendo que va a ser una excepción para el caso de los patrones de plataformas digitales, pero habrá que esperar si efectivamente esto se va a poder dar, ¿no? Presentar movimientos afiliatorios el mismo día en los que ya presenté otro aviso. Eh, en materia de riesgos de trabajo, cuando todos los trabajadores se registran con el salario mínimo de la Ciudad de México o un ingreso mayor, en caso de que no obtengas este ingreso mínimo, pues se te va a dar de baja. Sin embargo, las reglas lo establecen que si el trabajador sufre un riesgo de trabajo y no alcanza ese salario mínimo, va a ser una de las excepciones en donde se va a continuar con su inscripción, con su cotización y será considerado como un trabajador de plataformas digitales. Es decir, para propósitos laborales, si tú obtienes un ingreso menor de un salario mínimo general, ya no es tu trabajador, pero si hay un riesgo de trabajo, pues va a continuar con esta característica, con este concepto, y obviamente el patrón tendrá la responsabilidad de pagar las cuotas, aun cuando no reúne el requisito de tener un salario mínimo de la Ciudad de México. Incapacidades, pues en el tema de las incapacidades, se dice que estas van a ser expedidas con el salario que se ha registrado, que en todos los casos todos los trabajadores se registran con el ingreso mínimo. Cada mes se estarán ingresando los trabajadores con el salario mínimo y en dado caso de que el trabajador reciba un ingreso mayor, pues bueno, se establece que la incapacidad también será ajustada con el ingreso real que perciba el trabajador de plataforma digital. En el caso de los trabajadores que no obtengan este ingreso mínimo mensual de un salario mínimo de la Ciudad de México, pues van a considerarse que no son trabajadoras, pero si quieren, si estas personas quisieran continuar con su aseguramiento en el Seguro Social, van a poder optar por el esquema de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio para personas trabajadoras independientes, que es la famosa modalidad 10. Entonces, si no reuniste el requisito mínimo, pero tú quieres seguir teniendo seguro social, pues te puedes incorporar a este esquema, que realmente, en términos generales, desde mi punto de vista, a los trabajadores de las
de las plataformas digitales en lugar, debieron de haber ah, eh, eh, como debieron de haber incorporado a esos trabajadores a través de este esquema de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Entiendo la intención de que estos trabajadores tuvieran seguridad social, porque efectivamente pues teníamos muchos trabajadores que no eran sujetos de estas prestaciones de la seguridad social y el objetivo de estas reformas es que estén cubiertos, que tengan ese acceso a la salud, ese acceso a todos los beneficios de la seguridad social a través de las cotizaciones, a través de la incorporación que se hace en estas reglas. Sin embargo, pues bueno, creo que una de las formas que que se pudieron haber evaluado para incorporar a estos trabajadores fue a través de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio. De hecho, cuando se hacen estas protestas en otros países, como en España, incluyendo también en la Ciudad de México, que se hacen estas protestas en contra de estas regulaciones, pues la mayoría de las personas que se dedican a prestar servicios de plataformas digitales, ellos dicen, es que yo no soy trabajador. No soy trabajador porque tengo la libertad de conectarme, de prestar el servicio cuando yo quiero, a la hora que quiero. La herramienta de trabajo es mía, no es del patrón. Yo lo único que soy es un intermediario entre la plataforma digital y el usuario. Pero bueno, habrá ahí diferentes conclusiones, diferentes criterios. La mayoría de los trabajadores, por lo menos que se han expresado en las diferentes manifestaciones en otros países, es que dicen, oye, es que yo no soy trabajador de esa plataforma, yo no tengo un patrón. Pero bueno, ese es tema de otro análisis, ¿no? En el caso de los pensionados se establece que su pensión no se le va a suspender, van a continuar recibiendo sin mayor problema lo que ya venían recibiendo con anterioridad y van a tener acceso, o más bien tienen la obligación, aun cuando sean pensionados, pues de asegurarlos como persona trabajadora de plataformas digitales. Como les comentaba, esta es una prueba piloto que entraron en vigor, estas reglas entraron en vigor el pasado 1 de julio. Es una prueba piloto que el Seguro Social tiene un plazo de 180 días naturales para saber los resultados, para comunicar los resultados de estas reglas. Y también, en su caso, se preparan ya las iniciativas definitivas en los que se entenderá que estos patrones y trabajadores de plataformas digitales van a dar cumplimiento a las obligaciones que se establecen en la ley del Seguro Social. Estos 21 días, estos 181 días, estos 180 días se cumplen en el 21 de diciembre del 2025, así que estaremos recibiendo el 21 de diciembre los resultados para que en su caso se presenten las reformas definitivas a este esquema de plataformas digitales. Esto es todo en materia de seguro social. En materia de Infonavit también salen las reglas en donde también se indica que es una prueba piloto para estas personas de trabajadores en plataformas digitales y básicamente toda la regulación hace referencia a seguro social, es decir, como cumplas en seguro social se va a dar por cumplido para efectos de Infonavit. Hace algunas precisiones importantes que sí era necesario hacerse, como el tema de las bajas extemporáneas, es decir, cuando un patrón no presente la baja, que no están reguladas en las reglas de seguro social, pero bueno, en este caso habrá que ver si se entiende que se aplica supletoriamente lo que está establecido en la ley, que entiendo que sí, pero en materia de Infonavit
sí dejaron establecido qué pasa en el tema de las bajas extemporáneas y se dice que el pago de las aportaciones va a subsistir hasta en tanto no se presente el aviso de baja. Es decir, si no presentan la baja, pues automáticamente vas a seguir pagando las cuotas que en su caso corresponda. También hacen una mención en el caso de los pagos. En el caso de Seguro Social, pues las cuotas se pagan de manera mensual y en el caso del SAR y cesantía y vejez se pagan de manera bimestral. En el caso del Infonavit, establece que también se van a enterar de manera bimestral a más tardar los días 17 del mes siguiente a aquel en que corresponda el pago. Y aquí sí hace una precisión de qué pasa cuando el último día es inhábil y entonces ahí aplica, señala lo que dice Código Fiscal, que se estará o que eh, se tendrá que adaptar lo que establece el Código Fiscal de la Federación, que es que cuando el último día sea viernes o sea inhábil, pues prácticamente el vencimiento se pasa al día hábil siguiente. Y pues básicamente esto es el tema de las reformas digitales, perdón, la reforma en esto de las plataformas digitales, tanto en materia laboral como la regulación en materia de Seguro Social Infonavit, recordando y haciendo hincapié que la reforma laboral no es una prueba piloto, es decir, se tiene la obligación de registrar a los trabajadores y registrarse el propio patrón ante el Seguro Social y registrar a sus trabajadores y aportar para efectos de Seguro Social Infonavit. Estas reglas son prueba piloto porque es una regla, son reglas especiales de cotización, porque no le están dando el tratamiento de un patrón normal. En dado caso que estas reglas no funcionen, pues vamos a tener que regresar al cumplimiento de las obligaciones como cualquier otro patrón, ¿no? O establecer otro tipo de establecer otro esquema del cumplimiento de las obligaciones. Pues muy bien, antes le varias preguntas. Creo que hay muchas dudas en este tema. Y sobre todo porque como que está, pues digo, medio claro, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen, ¿qué pasa si no estoy de acuerdo con esto? ¿Qué pasa con ese patrón? Si no estoy de acuerdo con esta regla, no quiero incorporarla, quiero seguir de la forma tradicional. Entonces digo, Como trabajador, no, es que no hay forma, no es opcional. ujú, La opción la tiene el patrón. Para el trabajador de plataformas digitales no es opcional. ujú, El patrón sí tiene la opción. Oye, ¿cumplo conforme a estas reglas o cumplo conforme a la ley? Porque ujú. tampoco es opcional registrarte o no. Si tienes un ingreso mayor a 8,300 pesos, ya eres trabajador de plataforma digital y no hay vuelta de hoja. Ok. Eh, entonces, sí, no es Es una opcional. nueva clasificación, independientemente, digo, de ahorita se tomó como para las plataformas digitales, sin embargo, va a ser como un nuevo escalón, vamos a decir, dentro de los empleados, ¿no? Ajá. Mira, lo que todo el mundo ahorita pregunta, o sea, repite esa pregunta, básicamente es, ¿qué pasa si la persona tiene un trabajo fijo y trabaja un par de horas, como repartidor, por ejemplo? O sea, ya está asegurado, ya está, en una empresa, tiene su jornada de 48 horas a la semana, pero aparte, pues digo, le dedica tiempo a estar entregando Ajá. algunos productos. Las reglas no lo establecen. El único requisito, o más bien, ¿cuándo nace la obligación de registrarte como patrón, como trabajador? Cuando superes el ingreso de los 8,300 y algo. Oye, pero es que yo estoy registrado con otro patrón, es decir, ya tengo un patrón con un horario fijo, etcétera. Bueno, la ley del Seguro Social contempla trabajadores con varios patrones, es decir, no es una limitante que ya tengas un patrón, puedes tener varios patrones. Entonces, sí, puedes tener un trabajo y puedes ser trabajador de plataforma digital. ¿Qué pasa si son extranjeros?
Bueno, eh, si, si el, si la, si el extranjero, vamos a suponer, está trabajando en México, Ujú. igual tiene la obligación de registrarlo como trabajador de plataformas digitales. No hay una excepción, siempre Ok. y cuando el patrón sea de México. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que les den algún tipo ¿cómo se dice? Una comisión adicional, no nada más el puro sueldo. Es decir, una comisión o una propina, por ejemplo. Muy bien. Sí, eso sí está regulado. Todo lo que tiene que ver propinas que se dan a través de las plataformas digitales cuando estás muy conforme con el servicio y te dicen ahí, oye, ¿quieres dar una propina y le das algo adicional al trabajador? Eso no se considera salario, eso queda fuera, no se suma para determinar el ingreso neto mensual, y entonces no suma para saber si eres sujeto de incorporación al seguro social. Ok. En caso, por ejemplo, del sueldo de Baja California, ¿qué va a pasar? ¿Es únicamente sobre el mínimo de la Ciudad de México o ese Sí. también va a aplicar como en la zona fronteriza? No, la medición para saber si eres trabajador de plataforma digital es un ingreso es un ingreso tomando como base el salario mínimo de la Ciudad de México, independientemente de donde esté el trabajador. O sea, no hay una diferenciación entre que, es que estoy en la zona fronteriza, voy a calcularlo conforme al salario de la zona fronteriza, no es todo se va a medir con el salario mínimo de la Ciudad de México, que es el que no es de la ciudad, de la región fronteriza. Eh, Se ve muy interesante. Dice, buenas tardes. Si estoy pagando mi modalidad 40, estoy en plataformas digitales, ¿no me afecta que me den de alta con un sueldo más bajo que el que estoy pagando por la modalidad 40? Yo entiendo que no, pero bueno, perdón, no, sí te va a afectar porque desde mi punto de vista, y así lo establece la modalidad 40 es para cuando no estás en un régimen obligatorio. Es decir, cuando no tienes un patrón, entras a la modalidad 40. Ujú. Al momento en que te registras con otro patrón, te va a sacar de la modalidad 40. El problema con los que tienen la modalidad 40 es que en muchos de los casos yo opto por la modalidad 40 y más si estoy muy cercano a la edad de la pensión y cubro la modalidad de 40 con un ingreso alto, ¿no? Para obtener una Sí, sí, mayor para ganar un pensión. beneficio. Ajá. Pues te va a venir a perjudicar este tema porque la plataforma digital, pues te va a registrar con el ingreso que percibas en la plataforma digital, que en muchos de los casos va a ser menor, ¿no? Entonces, pero sí te va a sacar automáticamente de la modalidad 40. Wow. Em, por ejemplo, las plataformas digitales tendrán que tramitar su registro patronal, o sea, sí, ¿verdad? Las empresas tienen Sí, que sí, sí. hacer el registro, crear el registro, como un registro adicional al que tengas, independientemente de si ya estás en una sola localidad, ¿no? A ver, no. La plataforma digital, por ejemplo, vamos a poner el caso de Uber. Ujú. Ellos tienen que tramitar un registro patronal para incorporar a todos los trabajadores que prestan el servicio de transporte, independientemente del registro patronal que puedan tener por temas del personal administrativo, etcétera, ¿no? Hay que tramitar un registro patronal particular para los Distinto, trabajadores pues, de... al que Ajá, tienes actualmente. Ajá. así es. O y nada más sería un registro en términos generales, pero ya Uber o Didi decidirá si quiere si quiere dispersar el cumplimiento de sus obligaciones en cada una de las entidades, pues ya tendrá que decir, oye, pues quiero solicitar un registro patronal por cada estado, entonces va a tener 31 registros patronales, ¿no? Bueno, pero normalmente en ese caso, tú tienes un registro patronal para la modalidad normal. Tienes empleados fijos que trabajan en Uber o en la plataforma que sea, y a eso les pagas en base a la jornada normal de trabajo, tiene un sueldo fijo y bla, 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 ¿no? Hasta ahí
esa parte de la gestión o la administración de la empresa, pues es bajo el mismo, bajo un registro patronal. Pero además tengo los repartidores. Entonces, en esos tengo que crear un nuevo registro patronal para poder ubicarlos a ellos, ¿verdad? Ajá, un nuevo registro patronal o un registro en cada una de las entidades, porque te permite generar un registro en cada una de las, lo puedes segregar en cada una de las entidades que tengas trabajadores. Ujú. Ok. Digo, la pregunta que se repite muchas veces, ¿qué pasa si tengo el sueldo otra vez, un sueldo fijo con una empresa? Voy a tener doble tributación de Seguro Social y de Sí, Infonavit. O sea, como que dice, tanto por una plataforma como por lo que me retienes normalmente en el sueldo normal, vamos a decir, ¿no? sí, es bien importante también considerar que el, el, la causación de las cuotas es tanto la parte obrera como la parte patronal. Acuérdense que las cuotas de seguro social hay una parte que aporta el patrón y otra el trabajador. En el caso de las plataformas digitales, trabajadores de plataformas digitales, el trabajador también tendrá que pagar su cuota obrera y entonces dentro de los ingresos que recibe de parte de la plataforma digital el trabajador, cada mes, porque va a ser la forma en que se mida, pues le va a estar llegando el descuento de su cuota obrera, ¿no? Y ya la plataforma tendrá que decidir si lo hace cada mes, si lo hace cada semana, porque va a tener que estar entregando recibos semanales del ingreso que pague al prestador del servicio. Entonces, sí es importante considerar que también el trabajador tendrá que pagar una cuota obrera. Ok. Hijo, se complica en esta parte, ¿no? Dice, buenas tardes, un par de preguntas. Cuento con un crédito de Infonavit, me descontarán en los dos patrones y la segunda para pensiones. ¿Cómo funcionan? ¿Los dos patrones se suma el sueldo? Ahí sí no te entendí, perdón, iba pasando aquí un avión. La repito. Dice, cuento con un crédito de Infonavit. Me descontarán en los dos patrones y la segunda para pensión. ¿Cómo funcionan los dos patrones? ¿Se suma el salario? O sea, el crédito de Infonavit te lo van a deducir en los dos lados y una pensión también se suma. Bueno, ahí habrá que revisar en el tema de las amortizaciones, habría que revisarlo si vas a tener dos descuentos. Ahí sí me quedo con el pendiente de contestar esta pregunta. En el tema de las pensiones era si te suma. Si la pregunta es enfocada a si las semanas o si el ingreso me va a ayudar para la pensión, en el tema de las semanas no, porque recuerden que si yo ya tengo un patrón y además tengo un trabajo adicional en plataformas digitales, lo único que va a hacer es que se van a, cuando se coticen en el mismo periodo, pues básicamente tus semanas no cambian, vas a cotizar por semana. En el caso del ingreso, pues sí te ayuda porque se va a sumar el ingreso que percibes en un trabajo normal y en el de plataformas digitales. No sé ¿Y si qué por pasa, ahí por va ejemplo, la con la pregunta. deducción? ¿Mande? ¿Qué pasa con la deducción de Infonavit? ¿De qué, perdón? O sea, me están quitando Infonavit por un lado, o sea, me están haciendo la retención y luego tengo aparte en la plataforma de crédito de Infonavit. Ajá, Tengo un crédito de eso es lo Infonavit. que te digo que necesitaría revisar, Ujú. porque si a la plataforma digital le llega un aviso de descuento, pues le vas a tener que descontar. Ok. La verdad, Las dos, ¿no? Al final de cuentas. ajá, dos descuentos, si es que Ujú. le llega un aviso de descuento al patrón. Lo tengo que revisar ahí, sí, no tengo una respuesta en concreto, ¿no? Ujú. Dice, ¿qué pasa si estoy pensionado y laboro en una plataforma? ¿Afectará el ingreso de mi pensión que recibo? Si le afecta, no. La regla lo establece, no se suspende la pensión, no se disminuye, no pasa nada con los trabajadores pensionados, siguen recibiendo su pensión sin mayor problema. ¿Qué pasa si están registrados en dos plataformas distintas? Que es muy común, ¿verdad? Estoy en Didi y estoy en Uber, ¿no? Por ejemplo.
Cada una de las plataformas, insisto, el tema es si reúnen el requisito de tener un ingreso mensual superior al salario mínimo de la Ciudad de México. Si lo reúnen, tendrán que estar registrados en las dos plataformas. La ley del Seguro Social no dice, oye, nada más puedes tener un patrón. No, la ley establece que puedes tener uno, dos o tres patrones, los que tú quieras. No hay una limitante de que solamente sea un patrón. Ujú. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ese plan piloto no continúa en diciembre? Digo, yo seguramente el estatus del colaborador va a ser el mismo, va a cambiar nada más la legislación, supongo. En dado caso que no funcione, Ujú, que no, eh, eh, que yo la veo complicada, ¿no? Porque sí, realmente a lo mejor la complejidad es de estar presentando los avisos, ¿no? Dentro de los 5 días naturales, esperar una propuesta el día 10. El tema va a ser si la autoridad cumple en esos plazos. ujú, ¿Qué pasa si no llegara a funcionar? Pues entonces la plataforma digital, la empresa plataforma digital, tiene que irse a cumplir dar todo el cumplimiento en materia de Seguro Social e Infonavit con lo que está establecido en la ley. Es ujú, decir, hay que determinar un salario fijo, hay que determinar un salario variable, estar presentando modificaciones de salario por ingresos variables, altas, bajas, modificaciones dentro de los plazos de 5 días hábiles, que va a estar complicado que la plataforma digital se adapte, porque además un patrón digital, perdón, un patrón normal, ya lo comenté, no puedes ajustar salarios de trabajadores una vez que transcurre el mes. Aquí ujú, sí te están dando la oportunidad de presentar el aviso de alta con el salario mínimo, con el ingreso mínimo, y si el trabajador no reunió los requisitos, dentro de los 5 días naturales siguientes te dan la oportunidad de darlo de baja, modificar el salario. En un patrón normal no tienes la oportunidad de corregir salarios, ¿no? Entonces yo creo que va a continuar, a lo mejor con algunas adecuaciones, pero creo que va a continuar. ok. Se tiene que celebrar contratos individuales entre el patrón, la plataforma, con el prestador de servicios, operadores de la plataforma Uber, Didi, etcétera. Si es así, generará alguna antigüedad misma que a lo largo genera más beneficios en consideración a la remuneración de la antigüedad del prestador de servicios. No, recuerden que en materia de prestaciones de ley se establece que lo que tú recibas del servicio, es decir, lo que tú le cobres al usuario por el servicio, eso incluye la parte proporcional de tu aguinaldo, vacaciones, etcétera. Entonces, para lo único que te sirve el tema vamos a llamarle antigüedad, porque no vas a generar no vas a generar más vacaciones, no puedes disfrutar de vacaciones, porque acuérdense que también es un esquema de tiempo flexible y discontinuo, en donde tú te conectas cuando quieres y te desconectas cuando quieres, trabajas las horas que quieres. Entonces, las reglas lo establecen. Lo que te paguen de servicio, eso incluye tus vacaciones y tu día de descanso. Entonces, no generas prestaciones mínimas de ley. Para lo que sí te puede ayudar es cuando haya una terminación de la relación laboral, que sí lo contemplan las reglas laborales, en donde dice, oye, si hay una terminación de una relación laboral, pues tienes derecho a una indemnización, que ya las conocemos, que es un trabajador normal, ¿no? Que tienes derecho a los 20 días por cada año laborado, etcétera. Y ahí se va a medir en función al tiempo efectivamente laborado. Es decir, acuérdense que estos trabajadores salen del esquema Mm, normal de una jornada diaria, una jornada semanal, etcétera, en donde es muy fácil de medirlo. Pues fui a trabajar una semana, pues ya tengo 5 días o 7 días de antigüedad. ujú, Aquí no, aquí es en función al tiempo efectivamente laborado, que es el que te conectas. Y ujú. entonces en función a eso vas a ir generando una antigüedad para el tema de los pagos por terminación de la relación laboral, que son las indemnizaciones de 20 días por cada año trabajado, y
En el seguro Y- tú crees que siga todavía la base de los días, es decir, si me voy y me conecté 2 horas, ya cuenta un día. Si mañana me conecto 1 hora, es otro día más. No, no, no. Todo va a Ok. estar en función a horas, Horas. a Ok. horas, sí. De hecho, te establece por ahí, por ejemplo, para el pago de la PTU, las 288 horas. Entonces, estos trabajadores se salen del esquema normal que estamos acostumbrados y se va en función a horas trabajadas. Ok. En las plataformas o las personas que están en plataformas, ¿pueden inscribir también beneficiarios a sus familiares, ¿sí? Dependientes? Ah, bueno, este ya es como un tema del asegurado, ¿no? Mientras estés vigente, pues, y seas un cotizante normal, pues puedes tener beneficiarios, ¿no? Ujú. Bueno, el tema de la PTU, para efecto de la PTU, ¿cómo serán notificados los empleados para su reparto y cómo podrán consultar el importe a repartir? Eh, Se entran al esquema normal de un patrón en donde presentan su declaración anual, lo comunican al trabajador, los resultados, los trabajadores lo revisan, lo autorizan y van. El tema es, pues, que antes no tenían la obligación, hoy sí la van a tener de presentar un anual y habrá que ver qué procedimientos siguen, ¿no? Entonces, si hay una obligación de pago de PTU para aquellos que obtuvieron más de 288 horas laboradas en un periodo, en un año, El aguinaldo, ¿tienen derecho a aguinaldo? Está ¿no? pagado proporcional también en el monto, ¿verdad? Sí, haz de cuenta que el patrón de la plataforma digital no te va a pagar, no, no vas a tener derecho a disfrutar vacaciones. No que no tengas derecho, o sea, se considera que te lo están pagando cuando te pagan el servicio. Ahí ya va incluido tus prestaciones de ley. Mm. Es decir, no hay una carga adicional para el Sí. patrón Ujú. de plataformas digitales, ¿no? ¿Qué pasa si un trabajador no alcanza el salario mínimo mensual? ¿Puede afiliarse voluntariamente con qué beneficios? Sí, de hecho la regla lo contempla. Si no Ujú. cumples con el requisito de ingreso mínimo, se te considera como un trabajador independiente. Y como trabajador independiente puedes acceder a la modalidad 10, que es la incorporación voluntaria al régimen obligatorio, que está básicamente enfocado a trabajadores independientes y ahí esta modalidad 10 tienes derecho a servicios médicos, generas derechos de pensión y entonces esa es la que te conviene, ¿no? Desde Ujú. mi punto de vista, ahí es donde debieron enfocar a todos los trabajadores Ujú. de las plataformas digitales, porque realmente son trabajadores independientes. Pero bueno, ese es un tema más, como más de análisis, ¿no? Que se tendría Ujú. que revisar. Pero sí, tienes la modalidad 10 que es de personas, trabajadores independientes. Ok, dice, si el día de hoy ingreso a trabajar a la plataforma, hoy me darán de alta con 268 pesos. Llegamos a fin de mes y no cubrí el ingreso de los 8.364. ¿Con qué fecha me dan de baja? ¿Aplican Oh, 5 días para hacer la baja? ¿Y quién absorbe ese costo social? ¿Me lo cobrarán a mí? no, la regla dice que si tú entraste el 1 de julio, te van a registrar, todas las altas van a ser con el mínimo. Si el 1 de julio te ingresaron con el ingreso mínimo, te registraron con el ingreso mínimo el 1 de julio, del 1 al 5 de agosto revisaron tu situación y dijeron, oye, es que no cumplió con el ingreso mínimo. El aviso de baja se tendrá que presentar con fecha 1 de julio. O sea, no va a haber ningún gasto, no va a haber ningún costo. Eso es lo que dice la regla, ¿no? Pero acuérdense, un patrón normal no puede dar de baja a un trabajador el mismo día que lo dio de alta. Lo Ujú. tiene que cotizar. Ese es un patrón normal.
aparentemente la plataforma digital se le va a dar la oportunidad de que, oye, no cumplió con el requisito mínimo, ese mismo día lo vas a dar de baja y por lo tanto no hay costo para nadie, ni para la plataforma ni para el trabajador. Ujú. El patrón es el que está haciendo la retención de las cuotas y entera el seguro social, ¿verdad? Así es. Tal cual, ¿no? O sea, es solidario responsable la empresa, ¿no? Al final de cuentas tiene que hacer el pago Sí. y la retención. Eh, el patrón tendrá la obligación de hacer un ajuste de impuestos retenido o en su caso el prestador de servicios tendrá que hacer su declaración de manera independiente. Pregunto. Para efectos Digo, de... como ahorita mencionaste, ¿no? O sea, tiene que hacer, tengo que inscribirme tengo que inscribirme y hacer mi declaración finalmente, ¿no? Y Bueno, de forma individual, pues. bueno, la declaración, no sé si se refieren a la liquidación de SUA o a... El impuesto retenido por prestador de servicios tendrá declaración de manera independiente. La declaración. Creo que se refiere quizá a la liquidación y al pago de impuestos, ¿no? Ok, acuérdense que estamos hablando de seguro social, ¿no? El tema del SAT es otro tema que tendrá que atenderse. En materia de seguro social, sí, insisto, las altas son con el salario mínimo. Si a los 5 días del mes siguiente revisan y el ingreso es mayor, entonces el patrón tendrá que hacer el ajuste, presentar tu modificación de salario el 1 de julio, que tu ingreso no fue de un salario mínimo, sino fue mayor. Una vez que se tenga el ingreso ya total obtenido, entonces el patrón, en función al pago que va a hacer de las cuotas, te tendrá que retener la cuota obrera, que en su caso corresponde al ingreso que se obtuvo. Pero el trabajador no tiene que presentar absolutamente nada en el Seguro Social, todo es a través de la plataforma digital o del patrón. Ujú. Ok. Sí, al final pues el patrón, digo, usted que va a tener que presentar y hacer los pagos, ¿no? O sea, como que es el... eh, ¿qué procesos digitales, módulos electrónicos de seguro social están disponibles para gestionar altas, bajas y pagos? ¿Hay alguno que conozcas, algún mecanismo digital? ¿Algún módulo electrónico del seguro social? Bueno, la verdad es que no lo dice perdón, no lo ubiqué dentro de las herramientas que tiene el Seguro Social. Debe de haber un mecanismo porque todas las reglas señalan que hay un reporte que se va a enviar por parte de las plataformas digitales, entonces debe de haber algo, algunos layouts, algunas formas que agilicen estos procesos de cumplimiento de las obligaciones de de los empresas de plataformas digitales. Dice, ¿qué pasa si el empleado es extranjero y aparte trabaja desde su país? Mm. Bueno, pero Trabaja en el Didi en los dos servicio, lados, en Estados Unidos y aquí, supongo. bueno, está muy raro porque si trabaja desde su país, quiere decir que no es un servicio que se presta en México. Eh, no sé si la plataforma digital en México lo vaya a asegurar. Yo creo que no es candidato, no es sujeto de aseguramiento, pero habrá que ver las particularidades de esta persona, ¿no? Para el IMSS, ¿cómo se determinarán las horas grabadas y cuáles son los que exceden? Asimismo, como patrón, ¿cómo determinarán los días laborados, no ausencias, faltas o cualquier otra incidencia? No hay ese esquema. Acuérdense que en este tipo de trabajadores sale totalmente del esquema de un trabajador que estamos acostumbrados, ¿no? Oye, es que tengo 7 días trabajados, tengo 61 días cotizados, menos ausencias, menos incapacidades. No, estos trabajadores salen completamente del esquema normal de trabajadores y entonces todo va a ser en función a horas y el mecanismo para el pago de cuotas va a ser determinado en función a las horas que trabajes, ¿no? Muy bien, y ya la última, dice, cómo va a monitorear el Seguro Social las horas generadas por cada colaborador y el monto acumulado?
¿Cómo las va a monitorear? Mm, Pues es que ahorita estamos hablando de una prueba piloto en donde más que monitorear es la fiscalización que va a seguir para las empresas eh, de plataformas digitales. Es una prueba piloto que va a haber a lo mejor muchas cuestiones que se van a tener que ir limando conforme se va avanzando en este programa. Más que monitorear es fiscalizar y entonces ahorita todavía no está programado ese tema, todavía no está visto cómo se va a fiscalizar a estas empresas de plataformas digitales, ¿no? Y de hecho hay mucho, por ejemplo, dudas de cómo se va a hacer, porque son modelos descentralizados, entonces cómo le van a hacer para fiscalizar todo eso, ¿no? Puedes tener ingresos de muchos lados, puedes trabajar con varias plataformas, puedes tener varios patrones. Sí, el tema de las reglas suena muy bien, ¿no? O sea, aparentemente todo pues, está bien, ¿no? Lo registro, si no cumple el requisito, lo doy de baja, si obtuvo un ingreso mayor, pues le incremento el salario, hago los ajustes los primeros 5 días del mes siguiente, espero la propuesta del IMSS para pagar las cuotas y ya pago el día 17. Ese proceso pues parece bien sencillo, ¿no? En las Claro. reglas. Sí. Falta la operatividad, Ujú, falta que el SUA funcione, falta que el Seguro Social tenga, porque además el día 10 de cada mes me lo va a mandar. ujú. Oye, ¿y si el día 10 es domingo? Si es sábado, si es día festivo, me lo van a mandar antes, me lo van a mandar, o sea, las reglas están bien. Ahorita hay que ver la operatividad, ¿no? De cómo va a ir funcionando esto y se tiene que ir ajustando lo que no esté previsto y ya, yo creo que no le van a dar reversa a la Ujú. prueba piloto, más bien la van a ajustar a aquello que no sea funcional, lo van a cambiar, modificar o quitar, pero yo creo que las reglas van a prevalecer, ¿no? Porque ¿Qué? suena muy, muy, simplificado para el patrón de la plataforma digital en comparación con un patrón normal, ¿no? Sí tiene algunas facilidades. ¿Crees que este sea un preámbulo hacia llevar a la nómina a pago por hora o algo así? O sea, de que vayan a ligar después, por ejemplo, esos son los pagos y obligaciones, ¿no? Pero ¿qué pasaría después si se mete a la nómina y ya tienes ahora sí horas trabajadas, que son las jornadas de entrada y salida del tiempo que prestas el servicio y los días, ya vas acumulando horas? ¿Pudiera llegar, puede ser el preámbulo de eso, de llegar a una nómina? ¿Para otros patrones o para Sí. estos No, no, patrones? en general, digo, en general para el pago de nómina por horas que ahorita, pues digo, de alguna forma, Ah, ok, ok. sí. No, no lo creo, no Ujú, lo creo. Es más bien una facilidad y más que facilidad es una adaptación a la forma en que trabajan las plataformas digitales, porque todos sabemos que pues el trabajador de una plataforma digital pues se conecta cuando cuando pueden, quiere, ¿no? ¿no? Ujú, Y se desconecta cuando quiere y entonces no es una obligación de que la plataforma no te obliga a estar las 8 horas conectados. ujú, Y entonces eso te saca de un esquema de trabajador normal y entonces pues dicen, oye, ¿cómo lo voy a regular? Ah, pues por el tiempo efectivamente elaborado y se mide en horas. ujú. Muy bien. ¿Alguna recomendación adicional, Norma, que tengas con este? No, pues nada más esperar. Tenemos ya las plataformas digitales debieron de haber cumplido los primeros 5 días de julio Ujú, con los registros de sus trabajadores, que es la parte inicial ujú. de estas reglas. Ya no más falta pues ver los primeros 5 días de agosto que funcionen las reglas, que se apliquen y que todo salga bien, pero realmente una recomendación pues no, todavía no Sería que se tenemos tuvieran mucho que afiliaran a antecedente. todos, ¿no? Sería que afiliaran a todos, que es la primera tarea que se tiene que hacer finalmente, ¿no? Así es, así es. También digo, muy seguramente, pues ahí habrá algunas, eh, pues no planeaciones, pero acciones que traten de evadir el registro de los trabajadores de la plataforma digital
Y bueno, pues nada más hay que tener cuidado, ¿no? De estas acciones que se sigan, si es que se empiezan por ahí a divulgar y demás. Hay que tener Yo, cuidado. yo creo que habría que ver ya más adelante, hacer otra cápsula, nada más como para ver el resultado que ha tenido y el impacto que ha tenido las plataformas. Sí, yo creo que te digo que después del día 17 de agosto vamos a saber si esto funcionó, si Va, realmente la operatividad de las reglas funcionaron. perfecto. No, pues muy bien. Vamos a ir apartando el tiempo, Norma, para que nos Ah, apoye. sí, 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 ya sabes, con mucho Claro. gusto. Pues muchas gracias, Norma, por orientarnos en este nuevo panorama laboral, que creo yo que va a ser el preámbulo de otras cosas. Por ahí van a salir, yo creo que algunas ideas nuevas en estos cálculos y estos tipos de trabajo que se ofrecen ahorita en México. Eh, Normalmente, pues muchas gracias, Norma, por tu apoyo. Con esto damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos nuevamente a la contadora pública certificada Norma Robles y a Robles Ulloa, asesores y contadores en nómina y capital humano, por ser aliados estratégicos de Incomex y por su valiosa participación en este espacio de capacitación. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Incomex Nacional y escuchar nuestro podcast Radio Incomex, donde abordamos temas clave para el cumplimiento normativo. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y YouTube. Gracias por su atención y participación. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego, Norma. Muchas Hasta gracias. luego, buen día. Hasta luego. Buen día. Bye.